¿Por qué haces tanto alboroto? No te estás muriendo. Clara necesita apoyo urgente ahora. Lo que mi padre no sabía es que la mujer a la que le colgó ya no era la misma. Todo empezó con el eco de su voz en una sala de emergencias. Todavía recuerdo el ardor del antiséptico, la dura luz fluorescente sobre mí, y el eco de la voz de mi padre mientras me colgaba el teléfono. ¿Por qué haces tanto alboroto? No te estás muriendo. No llames en pánico. Clara necesita apoyo urgente ahora. Yo estaba acostada en una camilla en urgencias, sangrando, apenas pudiendo respirar después de un accidente de coche. Sentía la pierna destrozada. Mis costillas gritaban de dolor. Pero nada de eso se comparaba con la fractura en mi pecho, la que causó el hombre que se suponía debía protegerme. Me dejó allí, sola, porque mi hermana tuvo una crisis por una entrevista de trabajo fallida. Cuando finalmente apareció, horas después, la expresión en su rostro lo decía todo. No tenía ni idea de en quién me había convertido en su ausencia, y ciertamente no esperaba lo que estaba a punto de hacer. El choque había sido un borrón. Llantas rechinando, vidrios explotando y luego silencio. Cuando desperté, no podía mover la pierna. Sentí el sabor de la sangre en mi boca y me di cuenta de que me estaban subiendo a una camilla. Los paramédicos hablaban, sus voces urgentes pero tranquilas. Tenemos pulso, fractura expuesta, posible hemorragia interna. Vámonos. Me desvanecí varias veces en el camino al hospital. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba bajo un techo fluorescente, temblando, a medio cubrir por una manta delgada y áspera. Una enfermera me habló, amable pero apurada, preguntando si podía sentir los dedos de los pies. Apenas podía. Entonces busqué mi teléfono. La pantalla estaba rota. Como yo, busqué el único número que siempre había significado ayuda. Papá, mi contacto de emergencia. La primera llamada se fue a buzón. La segunda sonó y luego se cortó. Al tercer intento, contestó. Su voz era cortante, ya molesta. Sofía, ¿qué pasa? Estoy en medio de algo. Clara está teniendo uno de sus momentos. Parpadeé hacia el techo, tragando el sabor a hierro. Papá, estoy en la sala de urgencias. Tuve un accidente de coche. Creo que mi pierna está rota. Me interrumpió. ¿Te estás muriendo? ¿Qué? Dije. ¿Te estás muriendo? Porque Clara acaba de arruinar una entrevista que de verdad quería y está en plena crisis. Necesita apoyo en este momento. Estoy tratando de calmarla. No es momento para dramas. Papá, estoy sola, susurré. ¿Creen que podría necesitar cirugía? Él suspiró. No con miedo, no con preocupación, con fastidio. Tú eres fuerte. Vas a estar bien. No llames en pánico. Clara me necesita ahora. Luego, la línea quedó en silencio. Miré mi teléfono durante un largo rato, tratando de entender lo que acababa de suceder. No el accidente, no el dolor, sino que mi padre, mi único pariente vivo, había elegido la crisis emocional de mi hermana por encima de mi trauma físico. Me quedé allí, con el antiséptico picando en mi nariz, el pitido de las máquinas como única certeza. La enfermera regresó, esta vez más suave, y preguntó si alguien vendría. Asentí, aunque ya no estaba segura. Seguí mirando la puerta, esperando que apareciera. Pero nadie vino. Y en esa espera, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, me di cuenta de lo sola que estaba realmente. No solo en esa habitación, en esta familia. Mientras yacía en esa estéril habitación de hospital, adormecida tanto por los analgésicos como por la incredulidad, la verdad comenzó a florecer dentro de mí como un lento y ardiente moretón. Esto no era nuevo, siempre había sido así. Clara, la niña de oro. Clara, la delicada. Clara, la que necesitaba cuidados extra, paciencia extra, atención extra. Y yo era la fuerte, la que no necesitaba que la cuidaran.
el espíritu independiente. Así solían llamarlo cuando me ignoraban. Sofía está bien. Concentrémonos en Clara. Ella es más sensible. Pensé en los cumpleaños. Los míos eran cenas tranquilas, mientras que los de Clara eran fiestas en el jardín, con luces de colores y pasteles de 3 pisos. Recordé mi graduación de la preparatoria. Cómo mi papá se perdió la ceremonia porque Clara tuvo un ataque de pánico por sacar un 8.5 en su examen final. Él dijo, «Lo entiendes, ¿verdad?» Realmente me necesitaba ese día, y lo entendí. Durante años, me dije a mí misma que lo entendía. Incluso en la universidad, cuando tuve 2 trabajos para pagar la colegiatura, él le enviaba a Clara dinero para la renta y le compró una laptop nueva porque la suya le generaba ansiedad. Cuando mencioné que la mía se estaba cayendo a pedazos, me sugirió que ahorrara o que buscara en Mercado Libre. La doble moral era constante, a veces tan sutil que me hacía dudar de mi propia percepción. Pero acostada en esa cama de hospital, mirando el techo blanco y vacío, supe la verdad. Estaba la vez que Clara se emborrachó y chocó el coche de papá contra la cerca de un vecino. Él lo llamó una lección de vida. Pero cuando una vez yo olvidé llenar el tanque de gasolina antes de devolver el coche, me sermoneó durante 1 hora sobre la responsabilidad y el respeto. Clara siempre había sido la emocional, el alma creativa. Cambió de carrera 3 veces. Se mudó de ciudad 2 veces. Fracasó en pasantías. Y cada vez, papá estaba allí con abrazos, dinero, palabras de aliento. Yo conseguí un trabajo estable. Pagué mis propias cuentas, me mantuve fuera de problemas. Y de alguna manera, eso me hacía menos merecedora de su atención. Porque no lo necesitaba. Hasta ahora. Hasta que mi coche se salió de la carretera y lo necesité, no como proveedor, sino solo como un padre. Para que apareciera, se sentara a mi lado, se preocupara. Y no lo hizo. Eligió a Clara de nuevo, una y otra vez. Ella exigía y recibía. Yo soportaba y era ignorada. Incluso cuando yo era la que estaba en la camilla. Incluso cuando los médicos discutían una posible cirugía y una hemorragia interna. Incluso entonces, pensé en todas las veces que me había tranquilizado a mí misma con un «es que se preocupa más por ella porque tiene más dificultades». Pero ahora me di cuenta de algo aún más pesado. Él nunca me vio realmente, solo veía lo que yo podía soportar, y asumía que lo soportaría sola. Esa noche, acostada con el cuerpo fracturado y el corazón recién destrozado, dejé que la negación se desvaneciera. La niebla se disipó, y en su lugar, algo más frío y claro echó raíces. Esto no era amor, era negligencia disfrazada de expectativa. Solía creer que si trabajaba lo suficiente, me mantenía lo suficientemente callada, daba lo suficiente, finalmente me ganaría su amor. No solo su aprobación, sino su amor. Pero al crecer, ese amor siempre fue condicional. Si yo tenía éxito, era lo esperado. Si Clara simplemente lo intentaba, era elogiado. Cuando traía a casa puros 10, papá miraba mis calificaciones, asentía y decía, «Bien, así es como debe ser». Pero cuando Clara pasaba una materia que había estado reprobando, la llevaba a cenar. Lo publicaba en Facebook y le contaba al mundo lo resiliente que era. Aprendí desde el principio que la competencia no se celebraba, se explotaba. Se apoyaba en mí para ayudar en la casa, para administrar las cuentas cuando viajaba, para mantener las cosas estables. Mientras tanto, Clara flotaba por la vida con una red de seguridad tejida con las infinitas segundas oportunidades de nuestro padre. Una vez, cuando acumuló casi 350,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito por accidente, él la rescató. Luego me preguntó si yo podía cubrir los servicios durante los siguientes 2 meses para ayudar a reequilibrar la casa. Y lo hice, porque pensaba que así era el amor, hacerse cargo, ser la confiable, siempre diciendo entiendo, mientras me tragaba el resentimiento como una medicina amarga.
pero no lo entendía. No realmente. No hasta que estuve acostada en una bata de hospital con puntos de sutura y moretones. Y mi padre me dijo, clara y fríamente, que estaba siendo dramática, que la entrevista de trabajo fallida de mi hermana era más urgente que mi dolor, que como no me estaba muriendo, no debería haber llamado. Recuerdo mirar la pared después de esa llamada, tratando de procesar la vergüenza. La peor parte ni siquiera fue su rechazo. Fue lo familiar que se sintió. Esto no fue una traición de una sola vez. Fue la culminación de años de ser invisible a menos que fuera útil. Años de desempeñar el papel de la hija fuerte, la autosuficiente, la niña fácil. Ese papel se había convertido en mi prisión. Yo les había enseñado cómo tratarme. No hablando, sino soportando. Nunca pidiendo más. Siempre haciéndome a un lado por Clara. Incluso cuando estaba sangrando. Incluso ahora. Se me ocurrió entonces que si yo no cambiaba el guión, nadie lo haría. Que tal vez lo más radical que podía hacer era dejar de intentarlo. Dejar de actuar mi fortaleza para un hombre que solo me valoraba cuando no necesitaba nada. Dejar de sangrar en silencio solo para proteger la comodidad de los demás. Dejar de llamarlo amor cuando en realidad era control envuelto en elogios. Acostada allí, me di cuenta de que esto no era solo un accidente de coche, era un punto de quiebre. Y tal vez, finalmente, eso era exactamente lo que necesitaba. Para cuando cayó la noche y me trasladaron a una habitación más tranquila en el ala de traumatología, el hospital se había convertido en una extraña especie de santuario. Frío e impersonal, pero aún así más reconfortante que la calidez hueca a la que me había acostumbrado en casa. La enfermera atenuó las luces, ajustó la manta alrededor de mi yeso y preguntó suavemente, ¿vendrá su familia? Di la única respuesta que pude. No. Ella no insistió, solo asintió y dijo, avísenos si necesita algo, pero sí necesitaba algo. Algo que nunca me había permitido pedir antes. Protección. No contra el dolor. Podía soportar el dolor, sino contra las personas que seguían llamándolo amor mientras me veían romperme. Fue entonces cuando busqué mi teléfono de nuevo. Mi mano estaba más firme ahora. Pasé de largo el contacto de papá, el de Clara, y presioné el de la licenciada Elisa Garza, mi abogada. Había trabajado con ella años atrás en un asunto de vivienda. Nada importante, pero era competente, tranquila y amable. Y lo más importante, no me miraba como si estuviera exagerando. Cuando contestó, esperaba desmoronarme. En cambio, me sorprendí a mí misma. Licenciada, soy Sofía. Estoy en el hospital. Una pausa. ¿Estás a salvo? Preguntó al instante. Sí, físicamente, sí, pero necesito ayuda. Ayuda legal. Le expliqué todo. El accidente, la llamada, el desprecio, los años de ayuda financiera que les había dado a mi padre y a mi hermana, los miles de pesos que había transferido en silencio, bajo el disfraz de ser la responsable. Su voz no vaciló. De acuerdo, entiendo. ¿Qué quieres hacer? Quiero cortar lazos, dije. Las palabras salieron como una confesión, pero se sintieron como una liberación. Quiero asegurarme de que no puedan acceder a nada. Quiero revocar todo lo que he firmado. Poder notarial, beneficiarios del testamento, acceso financiero, todo. No preguntó por qué. No lo necesitaba. En cambio, dijo, ¿tienes documentación del apoyo que les has dado? Asentí reflexivamente, y luego añadí, sí. Empecé a guardar registros hace meses. Transferencias bancarias, correos electrónicos, incluso algunos mensajes de texto. No sabía por qué había empezado a hacerlo. Tal vez una parte silenciosa de mí había visto venir este momento. Bien, dijo ella. Eso ayudará. Iré al hospital por la mañana. Redactaremos todo. No necesitas hacer esto sola. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí.
Cuando terminamos la llamada, me hundí de nuevo en las almohadas. Las máquinas a mi alrededor pitaban, firmes y seguras. Ya no solo estaba tratando de sobrevivir, me estaba eligiendo a mí misma, la chica que siempre había quedado en segundo lugar, la mujer que siempre se había tragado su voz. Había terminado de actuar su fortaleza para gente que la usaba como arma. Y por primera vez, el silencio no se sintió como abandono, se sintió como espacio. Espacio para respirar, espacio para empezar. Elisa llegó a la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a colarse por las estrechas persianas. Vestía un traje sastre azul marino, el pelo recogido, maletín en mano, una fuerza silenciosa de claridad en medio de la neblina de máquinas y aire antiséptico del hospital. «Buenos días, Sofía», dijo con una sonrisa pequeña y firme. Manos a la obra. Acercó una silla a la cama y abrió su laptop, mientras yo desbloqueaba mi teléfono y le entregaba una memoria USB que había guardado en mi bolso de noche. Contenía meses de preparación silenciosa, carpetas etiquetadas con estados de cuenta, capturas de pantalla, transferencias, correos electrónicos, mensajes. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto había guardado. Pero ahora que todo estaba expuesto en un solo lugar, era abrumador. Transferencia tras transferencia. 5,000 pesos por aquí, 10,000 por allá. Un cheque de 20,000 pesos con la nota terapia de Clara. Renta, mercado, reparaciones, rescates. La mayor parte del dinero ni siquiera había sido solicitado educadamente. Había llegado como expectativas. Demandas envueltas en culpa. Clara está en problemas otra vez. ¿Puedes ayudar? No quiero que vuelva a vivir conmigo. ¿Puedes cubrir el pago de su coche este mes? ¿Solo hasta que se recupere? Excepto que Clara nunca se recuperaba. Y yo nunca dejaba de pagar. Los dedos de Elisa se movían rápidamente sobre el teclado mientras compilaba los totales. Organizaba los mensajes y hacía coincidir las solicitudes con las transferencias. Cuando giró la pantalla hacia mí, el número en la parte inferior hizo que se me revolviera el estómago. Casi 2 millones de pesos desaparecidos en 5 años. Podría haber sido el enganche de una casa. Mis préstamos estudiantiles liquidados. Un negocio iniciado. Una red de seguridad construida. En cambio, era el rastro de mi silenciosa autoanulación, lo que había dejado atrás para mantener la paz. Elisa levantó la vista. Esto no es solo generosidad, es un patrón de dependencia financiera, y por el contenido emocional de estos mensajes, roza la coacción. Tragué saliva. ¿Parezco una tonta? No, dijo rotundamente. Pareces alguien a quien han condicionado para creer que el amor se gana a través del sacrificio. Esa frase rompió algo dentro de mí, porque eso era exactamente. Cada vez que pagaba, cada vez que cedía, no solo evitaba el conflicto. Estaba persiguiendo una conexión, esperando que tal vez esta vez él dijera gracias, que tal vez esta vez Clara me apreciara, que tal vez esta vez me vieran. En cambio, solo aprendieron que nunca diría que no. Hasta ahora, Elisa me guió a través de los siguientes pasos. Revocar el poder notarial general que le había dado a mi papá por si acaso años atrás. Eliminarlo a él y a Clara como beneficiarios de mi testamento. Y actualizar todos los accesos a mis cuentas bancarias. Yo me encargaré de la notificación, dijo. Se pondrá feo, pero lo mantendremos limpio. Asentí. También te recomiendo establecer un fideicomiso solo para ti, añadió. No solo los estás excluyendo, estás reclamando tu autonomía, legal y emocionalmente. Mientras firmaba los documentos que ella preparaba, sentí un dolor que no tenía nada que ver con mi cuerpo fracturado. Era un duelo agudo y real. Duelo por la versión de mí que siguió intentando. La hija que pensó. Quizás la próxima vez él aparecerá. La hermana que pensó que si daba lo suficiente, Clara cambiaría. Pero a medida que la última firma se secaba, ese duelo dio paso a algo nuevo. Resolución.
porque ahora no estaba esperando permiso. No estaba mendigando amor. Estaba trazando la línea. No por rencor, por supervivencia. La habitación del hospital se había sumido en una extraña quietud a última hora de la tarde. El goteo del suero zumbaba silenciosamente a mi lado. Mi pierna palpitaba bajo capas de gasa y yeso, pero el dolor se había atenuado, eclipsado por los latidos en mi pecho mientras esperaba. Iban a venir. El hospital finalmente había localizado a mi padre cuando lo puse como familiar más cercano durante el ingreso. No esperaba que llegara de inmediato, pero Elisa, siempre preparada, se quedó a mi lado por si acaso. Supongo que vendrán cuando crean que pueden hacer una escena, dijo, tranquila como siempre. No están acostumbrados a que los excluyan. Tenía razón. A las 4:47 de la tarde, la puerta se abrió. Mi padre entró primero, pareciendo que había venido corriendo, o al menos quería que lo pareciera. Su corbata estaba floja, su rostro endurecido en lo que podría haber pasado por preocupación para cualquiera que no lo conociera. Clara lo seguía, con unas gafas de sol de diseñador en la cabeza, su expresión oscilando entre el fastidio y el orgullo herido. Y entonces sus ojos se posaron en Elisa. Inmediatamente, la calidez se desvaneció. ¿Quién es esta?, exigió papá, señalándola con la sutileza de un tren de carga. Elisa se puso de pie con suavidad. Buenas tardes, soy Elisa Garza, la abogada de Sofía. Los labios de Clara se curvaron. ¿Una abogada? Ay, por favor. Me incorporé un poco. El dolor me atravesó el costado. Siéntense si quieren hablar, o váyanse. Su elección. La mandíbula de papá se tensó. ¿Es por lo de antes, Sofía? No puedes estar enojada en serio. No estabas muriendo. Clara estaba en una muy mala situación. ¿Por una entrevista de trabajo?, pregunté. Mi voz era plana, fría. Me dejaste sangrando en urgencias porque a Clara la rechazaron de una empresa. Clara jadeó. Estaba teniendo un ataque de pánico. Estabas decepcionada. Espeté. Yo estaba en preparación para cirugía. Sola. Mi papá alzó la voz. Estás siendo dramática otra vez. Siempre conviertes todo en una crisis. Esa frase de nuevo. Golpeó como una bofetada. Elisa, dije, todavía mirándolos. ¿Te importaría reproducir el mensaje? Ella asintió. Sacó su teléfono. Lo tocó 2 veces. La habitación se llenó con el duro zumbido de un altavoz. ¿Por qué haces tanto alboroto? No te estás muriendo. No llames en pánico. Clara necesita apoyo urgente ahora. Luego, se escuchó la voz de Clara. Débil pero clara. Eres tan egocéntrica, Sofía. ¿No ves que estoy en crisis? Luego, la llamada se cortó. Silencio. Un silencio absoluto y condenatorio. Mi padre parecía atónito. Clara palideció. ¿Nos grabaste?, gruñó él. Sí. Después de que me colgaste. Algo me dijo que podría necesitar pruebas cuando empezaras a tergiversar la historia. El rostro de mi padre se enrojeció. Esto es una locura. Perdiste la cabeza. No, dije, ahora firme. Finalmente la encontré. Elisa dio un paso adelante, con los papeles en la mano. A partir de hoy, Sofía ha revocado formalmente todo acceso y responsabilidad financiera hacia cualquiera de ustedes. Esto incluye poder notarial, cuentas compartidas y cualquier autorización legal o médica futura. Ya no tienen derecho a nada relacionado con su nombre o sus recursos. Papá le arrebató el papel de la mano. No puedes hacer esto. Sí puede, dijo Elisa con frialdad. Y lo ha hecho. Clara se abalanzó hacia adelante. Pero necesito ayuda. Estoy buscando trabajo. No puedo volver a casa de mamá. Ese ya no es mi problema, dije, con voz de acero. Has tenido años de salvavidas. Esta vez, la que sangraba era yo. Y aún así, lo hiciste todo sobre ti. Somos tu familia, gritó papá. No,
dije. Son mi sangre. No es lo mismo. Él me miró fijamente, con los ojos desorbitados. Después de todo lo que hice por ti, me criaste para ser responsable, para poder financiar tu irresponsabilidad. Eso no es ser padre. Eso es dependencia. No discutieron después de eso. Solo se quedaron mirando, atónitos, balbuceando, derrotados. Y cuando Elisa abrió la puerta con un silencioso asentimiento, salieron de mi vida. No más actuaciones, no más súplicas. Solo el sonido frío y limpio de una puerta cerrándose. El silencio que dejaron no fue pacífico. Era pesado, como el aire después de una tormenta, cuando las nubes no se han despejado del todo y todo se siente empapado por las secuelas. Elisa se quedó un momento más. Colocó suavemente los documentos firmados en su carpeta, la cerró y me dirigió una mirada larga y tranquila. Van a presionar, dijo en voz baja. Emocionalmente, tal vez públicamente, prepárate para la ira disfrazada de desamor. Asentí, aunque mi estómago ya se estaba retorciendo. Y tenía razón, no esperaron mucho. Esa noche, mientras todavía estaba con antibióticos y analgésicos, recibí el primer mensaje de Clara. No puedo creer que nos hayas hecho esto. Siempre has sido una envidiosa. Querías humillarme frente a él. Un minuto después. No eres una víctima. Solo te gusta hacerte la víctima ahora que te da simpatía. Luego, mi padre. Esto es una traición. Después de todo lo que hicimos por ti, pagué tus frenos, tu campamento de verano, tu infancia. ¿Y así es como me pagas? Cada mensaje astillaba el caparazón que había comenzado a construir. Pero no respondí. Elisa me lo había dicho. El silencio es poder. Deja que tu abogada hable por ti. Deja que tus límites hablen más fuerte que cualquier respuesta. Así que silencié sus números. Dejé que el teléfono vibrara hasta volverse irrelevante. Pero no se detuvo ahí. 2 días después de recibir el alta, cojeando en casa con muletas, abrí Facebook y lo vi. Una publicación vaga de mi padre. A veces, quienes más amas son los que más te hieren, especialmente cuando olvidan de dónde vienen. Siguieron decenas de comentarios compasivos. Mi tía Lorena publicó un comentario lleno de agresión pasiva. Nosotros criamos mejor a nuestros hijos. La lealtad lo es todo. No respondí. Pero lo que me sorprendió no fue su campaña de desprestigio. Fue quien guardó silencio y quien no. Mi prima Julia, a quien no había visto desde una carne asada familiar hacía 3 años, me envió un mensaje privado. Oye, solo quiero que sepas que te creo. Vi cómo te trataban. Clara siempre fue la tormenta, y se esperaba que tú fueras el paraguas. Eso no era justo. Lloré más con ese mensaje que en cualquier momento en el hospital, porque alguien me veía, finalmente, claramente, sin que tuviera que explicarlo. Luego estaba Emilia, del trabajo, que me dejó el mercado en la puerta sin preguntar. Y mi amiga Nora, que me escribió: no le debes tu supervivencia a nadie. Poco a poco, me di cuenta de que no estaba sola. A las personas que realmente les importaba no necesitaban una explicación ni una justificación. No convirtieron mi dolor en drama ni me manipularon con falsa nostalgia. Simplemente aparecieron. Y lentamente, yo también empecé a aparecer para mí misma. Volví a terapia. Hablé. Realmente hablé. No para defender mi pasado, sino para desempacarlo. Para entender por qué me había quedado tanto tiempo en un sistema que se alimentaba de mi silencio. Mi terapeuta dijo algo que nunca olvidaré. No te amaban por quien eras. Te recompensaban por lo que dabas. Eso no es amor. Es una transacción. Golpeó como siempre lo hace la verdad. Súbita, aguda, liberadora. Empecé a reclamar más que mis finanzas. Reclamé mi identidad. Abrí una cuenta de ahorros separada solo para mí. Actualicé mis contactos de emergencia. Bloqueé a Clara y a mi padre en todas las plataformas. No fue la rabia lo que me guió. Fue la paz.
la que llega después de una tormenta lo suficientemente fuerte como para arrancar de raíz todo lo que nunca fue estable. Pasaron los meses. Mi pierna sanó lentamente. El yeso dio paso a una férula, luego a un bastón, y finalmente, solo a un dolor leve cuando llovía. Pero lo que tardó más en sanar fue la herida silenciosa que llevaba en el pecho, la que ninguna radiografía podía mostrar, la tallada por el silencio de un padre, el derecho de una hermana, una vida de ser necesitada, pero nunca verdaderamente vista. Y sin embargo, estaba sanando. Cada pequeño acto de autorrespeto me reconstruía. Salía a caminar sola y no me sentía vacía. Cocinaba para mí misma y no sentía la necesidad de compartirlo con alguien solo para sentirme útil. Me reía. No porque alguien más necesitara que me mantuviera fuerte, sino porque me sentía lo suficientemente ligera como para hacerlo. Clara y mi padre nunca se disculparon, ni una vez, pero dejaron de intentar contactarme después de que Elisa les entregó formalmente la última ronda de notificaciones legales. Su ausencia, antes aterradora, se convirtió en un regalo. Llené ese silencio con personas que aparecieron sin que se les pidiera. Amigos que trajeron sopa sin necesitar agradecimientos. Un colega que me ayudó con mi transición laboral. Incluso mi vecina, doña Elvira, que tocaba una vez a la semana con flores de su jardín. Fue en esos simples gestos donde encontré una verdad que ningún tribunal de familia o discusión podría enseñar. La familia no es quien comparte tu apellido, es quien aparece cuando se apagan las luces. Es quien cree en tu dolor sin pruebas. Es quien nunca te hace pedir perdón por necesitarlos. Así que, para cualquiera que todavía esté esperando que un padre lo vea, que todavía intente demostrar su valía a través del sacrificio, escuchen esto. No tienen que sangrar para ganarse el amor. Ya son suficientes. Y el día que dejen de rogar, es el día en que finalmente comenzarán a sanar. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Habrías cortado los lazos por completo y en silencio? ¿O habrías buscado la confrontación legal como lo hice yo? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si esta historia te gustó, dale like y suscríbete para más.